que ha nacido de nuevo es una persona que realmente puede decir que tiene esa certeza de que mañana no va a estar solo o no va a estar perdido, sino tiene un lugar a donde ir. Entonces, por eso precisamente queremos nosotros hablar el día de hoy, ¿cuáles son esas señales del nuevo nacimiento? O sea, si usted cree que realmente ha nacido de nuevo, si usted cree que realmente Dios es su Padre y usted es su Hijo, si usted realmente cree que el día de mañana usted va a estar cerca con Dios, entonces, bueno, tiene que haber ciertas señales. Vamos a ver, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 13:5, dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice la palabra de Dios. Entonces nos dice aquí, nos señala o nos anima a que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dice, examinaos, ¿verdad? O sea, nos dice, examinaos, ¿sí? Probaos, dice ahí después, a vosotros mismos. O sea, como que nos da esa recomendación la palabra de Dios. Debemos examinarnos, debemos darnos cuenta cómo andamos, ¿sí? No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros y que a menos que estéis reprobados. O sea, nos está dando la certeza que Dios está en mi corazón, Dios habita en mi corazón, a menos, dice, que esté reprobado. ¿Cómo sería reprobar? Bueno, pues que las características del nuevo nacimiento no estén en mí. Pero si yo tengo las características que vamos a ver el día de hoy, si está en mí, bueno, entonces yo tengo esta certeza, Dios está conmigo, Él es mi Padre. De hecho, aquí le está escribiendo a personas que están con Dios, ¿sí? Entonces, la recomendación que nos hace la palabra de Dios el día de hoy es: examínate, pruébate, ¿sí? No esperes a que otra persona te diga tú estás bien o tú estás mal. Realmente la palabra de Dios nos dice que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Nadie debe asumir a la ligera que es un cristiano, ¿sí? O sea, no debemos nosotros dar por sentado, pues un día yo hice una oración, un día escuché una predicación, un día me invitaron a un evento, un día yo hice esto, ya soy cristiano. No, debemos realmente ver si nosotros estamos en nuestra vida. Muchas veces se hace en lugares, se dice, haz una oración, acepta a Cristo, repite conmigo, haz esto, y la persona piensa que ya con eso ya va a poder ir al cielo. Quiero decirte que no es así. O sea, podemos nosotros sí hacer una oración, podemos decir que acepté a Cristo, puedo decir que yo creo en Dios, puedo decir muchas cosas, pero en realidad los frutos, dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. O sea, realmente nos vamos a dar cuenta por tu vida, si realmente tu fe es verdadera, si realmente tu vida ha cambiado. Si no ha cambiado absolutamente nada, no es inútil pensar que en una oración yo me agarro de eso, es que un día dije unas palabras que un predicador me dictó y por eso voy a ir al cielo. Estarías muy equivocada, si tú crees que el día de mañana tu puerta al cielo, tu entrada al cielo es una oración mágica que hiciste porque alguien te la dictó. No es así. Nosotros tenemos que tener lo que la Biblia dice. En el Nuevo Testamento encontramos que el nuevo nacimiento es un cambio radical de vida, va mucho más allá de decir una simple oración, ¿sí? Puede expresarse, puede empezar con una oración. Claro que va a empezar con una oración, porque Dios es el que te perdona, el que te cambia, el que te adopta. Claro que vas a empezar orando a Dios, pero finalmente tiene que ir más allá que eso, ¿verdad? Estamos engañándonos si llamamos cristiano a cualquiera que ha hecho una oración, ¿sí? Tenemos que decir realmente o saber cuáles son las pautas de un verdadero cristiano, ¿sí? Entonces vamos a hacer una oración. Si gustan ponerse de pie, vamos a orar a Dios, que Dios nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos has traído a cada uno de los que estamos hoy aquí, y también las personas que hoy ven la transmisión, los que la han de ver después, pero sabemos que hoy nos tienes aquí con un propósito bueno, Señor. Queremos que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas, que cumplas tu propósito en nuestros niños también, que están recibiendo hoy
la clase, tu palabra, que realmente tú trabajes en todos los corazones aquí presentes, Señor, que tú vengas con tu Espíritu Santo y nos hables, nos envuelvas en tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a tomar nuestros asientos. Entonces vamos a ver cuatro señales bíblicas de una persona que ha nacido de nuevo. En cada una de ellas te voy a dar un sustento bíblico, un texto, un pasaje de la Escritura, para que tú realmente tengas el completo, ¿verdad? O sea, el panorama completo. Número 1, el que ha nacido de nuevo tiene hambre y sed de las cosas de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona ha nacido de nuevo? En primer lugar, porque tiene hambre y sed de las cosas de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos dice la palabra de Dios que debemos desear como recién nacidos. Para un bebé nacido, recién nacido, lo más natural es ¿qué? ¿Qué hacen los bebés? Lloran. ¿Por qué lloran? ¿Por qué puede llorar un bebé? Porque tiene hambre, exactamente, porque quiere leche. Es algo muy fácil, ¿verdad? Tú ves que el niño llora, pues una de dos, bueno, una de tres: o tiene sueño, o tiene hambre, o se hizo del baño, ¿verdad? O sea, no, a menos que esté enfermo, ¿verdad? A menos que tenga otro tipo de dolor, pero tú hasta notas el tipo de llanto. O sea, el llanto de hambre, el llanto de malestar, ¿sí? O sea, ya las mamás ya saben cómo es eso, pero es muy natural para el niño clamar por leche, ¿sí? O sea, no hay que obligarlo ni persuadirlo a tomar la leche. O sea, no le tienes que decir al niño recién nacido a las 3 horas, oye, te toca tu leche. No es como uno de nosotros que tenemos que tomar nuestra pastilla a tal hora y ya se me fue la pastilla, ¿sí? O sea, te tienes que estar recordando, hasta tienes que poner tu alarma o tienes que poner ahí un recordatorio, la pastilla, ¿verdad? Pero al niño recién nacido no le tienes que recordar que coma. El niño recién nacido clama por la leche, ¿sí? Muchas veces hasta le tienes que, a nosotros cuando éramos papás primerizos, decíamos, ¿cómo le hacemos, no? O sea, porque el niño lloraba antes de las 3 horas y ya te enseñan ahí cosas que tienes que hacer para que no le dé antes de tiempo, déselo a su hora. Es necesario que coman bien y de la medida, ¿no? Entonces, porque los niños no saben, pero lo que sí saben es que ellos quieren su leche, ¿no? Entonces realmente sabemos que la leche espiritual, nos dice aquí la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos da a entender aquí la palabra de Dios? Que realmente el que ha nacido de nuevo tiene un deseo natural, ¿sí? ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? No, pues podríamos pensar, por ejemplo, bueno, los voy a hacer pensar. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? ¿Cuál podría ser? ¿Mandé? La palabra de Dios, podríamos decirlo muy naturalmente o muy fácilmente. Sí, la leche espiritual tiene que ser pues algo de leer lo que escuchar, leer lo que Dios dice, porque dice Jesús cuando en el desierto Satanás lo tienta y le dice, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Sí, no? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a vivir el hombre? De la palabra de Dios. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? ¿O dónde está nuestro alimento? Aquí, en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos, o sea, obviamente ya lo puedes quitar ahorita, lo que dice la palabra de Dios en sí, pues es de que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Por qué le llama leche espiritual no adulterada? Porque en primer lugar la palabra de Dios es pura, ¿verdad? O sea, dice que su palabra no tiene contaminación. Pero por el otro lado también nos dice leche porque hay doctrinas o hay enseñanzas que apenas empezamos a entender cuando empezamos a creer en Jesús, ¿verdad? Hay cosas
dice Jesús, ahora ustedes no pueden llevar todo lo que tengo para decirles, ¿no? O sea, hay cosas más, por decirlo así, más elevadas que en un momento dado, desde un primer momento cuando nosotros acudimos por primera vez a la iglesia o las primeras veces a la iglesia, no lo vamos a entender todo. O sea, es como un joven, ¿verdad? A veces los jóvenes, tú dices, te quieres comer el mundo de una bocanada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el muchacho quiere hacer todo en un solo. Y quiero estudiar, y quiero trabajar, y quiero aprender un oficio, y quiero viajar, y quiero tener dinero, y me quiero casar. Oye, espérame, o sea, quieres hacer todo en un solo combo. No puedes hacerlo todo. Tienes que irte por paso a paso y vas a ir viendo durante tu vida las cosas. Pero igual, cuando nosotros creemos en Jesús, empezamos a caminar la vida, empezamos a creer, empezamos a tomar leche espiritual. Pero una de las características de un nuevo convertido, de una persona que realmente cree en Dios, es que no le tienes que empujar para que Él busque la leche. O sea, no tienes que decirlo, obligarlo a que realmente Él haga las cosas, las obras de Dios, ¿sí? O sea, esa persona naturalmente, también podemos hablar acerca de la oración. Naturalmente es una persona que busca a Dios, ¿sí? Es como el recién nacido tiene hambre y le acerca el pecho a la mamá, ¿y qué va a hacer? Comer, succionar. Va a empezar a succionar. ¿Por qué? Porque es un reflejo natural que tiene. Por eso también a veces los niños toman el chupón o toman el dedo y están ahí succionando. ¿Por qué? Porque es una parte de seguridad que también les da. Es un reflejo natural que tiene un niño recién nacido. ¿Qué hace la persona que cree en Dios, que se convierte a Dios? Pues naturalmente busca a su Padre, naturalmente va y ora, pide ayuda a Dios, ¿sí? No le tienes que decir, oye, a veces hay personas que llegan y dicen, oye hermano, me metí en un problema. Ah, sí, ¿qué pasó? No, pues es que tenía una deuda y pues yo estaba emproblemado y pues de repente me dijeron que tenía que pagar la luz y que tenía que hacer esto. ¿Y qué hiciste? No, pues me fui al Monte de Piedad o me fui al prestamista, Préstamo Express, o a donde tú quieras, ¿verdad? Oiga, ¿y por qué hizo eso? ¿Por qué no le preguntó a Dios qué hacer? ¿Por qué no le pidió? No, pues no se me ocurrió. Ah, pues, o sea, ya te das cuenta dónde está tu sostén, o dónde está es que le pedí a mi tío, es que le pedí a mi comadre, es que pedí un préstamo, es que me problemé. ¿Sí me entiendes? O sea, y primero, ¿por qué no ir a Dios? ¿Sí? O tenía un conflicto en la familia, me peleé con mi esposo, de repente no nos entendimos, ¿y qué hiciste? No, pues me salí de la casa. O sea, espérame, pero ¿y no lo llevaste a Dios? O sea, ¿no le preguntaste a Dios qué hacer? No, pues no se me ocurrió. Ah, ¿sí me entiendes? O sea, cuando una persona realmente ama a Dios, cree en Dios, lo primero que va a hacer es buscar a Dios, ¿sí? Porque es natural, ¿sí? Es lo primero que va a decir. No, pues es que me fui con el curandero, es que me fui con el hierbero, es que me fui que me hicieron una limpia. Oiga, y no pensó en que podía leer la Biblia y encontrar un consejo de Dios para su vida. No, pues la verdad no se me ocurrió. Es que no sabía, es que nadie me dijo, es que no lo encontré. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando nosotros vemos una persona que realmente ama a Dios, es un nacido de nuevo, es una persona que corre directamente a su Padre. ¿Tiene su Padre? Pues va a ir a su Padre, ¿sí? A veces en algunos círculos cristianos o en algunas iglesias se les exhorta o se les obliga a los miembros de la iglesia a cumplir sus deberes cristianos, ¿sí? O sea, es como si quisieras ganar puntos ante Dios. Si quieres ser un buen cristiano y alcanzar un buen lugar en el cielo, tienes que asistir a la iglesia, ¿verdad? O sea, y la gente es como que va ganando puntos de decir, bueno, pues ya asistí a la iglesia, ahora sí ya me puedo ir. Es como, ya puedo ir a hacer lo que yo quiera el resto del domingo porque ya fui a la iglesia, ¿sí? O sea, es como, ¿sí sabes? O sea, es como decir, bueno, pues ya le entregué a Dios una hora de mi tiempo, ahora sí, ya me puedo ir al parque, ya me puedo ir a la barbacoa, ya me puedo ir a no sé dónde, ya me puedo ir al partido, ya puedo hacer todo lo que yo quiera porque ya le cumplí a Dios, ¿sí? O sea, en realidad la idea de la esclavitud no es una buena idea, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hacemos las cosas por obligación, en ese punto nosotros realmente no hemos encontrado un buen lugar o lo que Dios realmente quiere de nosotros, ¿verdad? A veces también puede ser el dar el diezmo, la ofrenda. A veces hay personas que dicen, bueno, pues ya di
mi diezmo, mi ofrenda, pues ya, Dios me va a bendecir, o Dios, ya le pagué a Dios el favor que me ha hecho. Pues nosotros no tenemos nada que pagarle a Dios, ¿no? No nos alcanza para pagarle a Dios. Sí, podemos dar una ofrenda, podemos diezmar, podemos dar lo que corresponda a Dios, ¿sí? Claramente Jesús lo dijo: dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, cuando nosotros somos personas que guardamos todo para nosotros mismos, no damos de regreso a Dios algo, ni para la comunidad, ni para Dios, ni para nadie. Puede ser una persona que no tiene grandes ingresos, puede ser una persona que está necesitada, pero hay que acordarse de las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, y también ir pasando esa. Haz de cuenta como cuando una persona llega esta semana al comedor, nos llegó el redondeo, que nos decían unas personas, es que realmente cuando una persona va y compra algo en la tienda de conveniencia, le dicen: ¿quiere redondear? Y hay personas que ni siquiera los 10 centavos quieren dar. Y se les respeta, nadie te va a ver mal por decir: no quiero redondear. 10 centavos, 80 centavos, ni siquiera un peso, es menos que un peso. Pero fíjate todo lo que se va juntando ahí en un tarrito de las tiendas, que dicen: bueno, ahí te van 80 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Y al final de cuentas se hizo una buena cantidad para poder ayudar a más personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que eso se convierte? Porque realmente la gente pues lo da de corazón. Y también tenemos siempre que decir: no es lo que tú das, no son los 2 pesos o los 3 pesos que tú puedes dar a una ofrenda, o los 20 pesos que tú puedes poner en una cajita. No es eso, no es esos 20 pesos, sino es tu corazón, ¿sí? Acuérdate que cuando Jesús dice que vio a la mujer, que todos estaban dando para el templo, ¿no? Y dice que la señora echó sus 2 blancas. Dice Jesús: ella dio más que todos los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. O sea, Dios ve mucho, se fija en el corazón, ¿sí? Pero cuando hay personas que dicen: no, es que tengo que dar esto, ¿verdad? Dice que los fariseos diezmaban hasta la menta y el eneldo. O sea, ¿qué es la menta y el eneldo? O sea, de las ramitas que tenía en la casa, en el jardín, ¿no? Pues me creció una rama de fruto de algo. Bueno, pues salió una menta, pues déjame le quito el 10%, ¿no? Y vamos a llevarla al templo, porque la menta y el comino, imagínate, hasta las ramas del patio, ¿sí? O sea, tan religiosamente, yo no puedo tener de todos mis ingresos el 10%, ahí va. No sea que Dios me vaya a condenar, no sea que Dios me vaya a juzgar o me vaya a castigar. Cuando yo veo a Dios de esa manera, o sea, me conceptualizo a Dios como un Dios que castiga, un Dios que se enoja, un Dios que me quiere hacer daño. En ese sentido, pues nunca voy a alcanzar a tener realmente una amistad con Él, ¿sí? Las actividades que nosotros decimos no son malas, pero a veces el hecho de colaborar con la iglesia, lo mejor, o sea, que decimos: bueno, se le pide un favor, ¿qué hacer? Entonces, cuando nosotros estamos peleándonos con ese tipo de cosas, de que, híjole, pues es muy difícil, es muy complicado hacerlo, entonces realmente no estamos deseando la leche como niños que realmente la necesitan, ¿verdad? Todos los métodos que podemos decir a veces sirven, ¿sí? por una disciplina que queremos alcanzar, pero tenemos que entender que cuando un niño, o sea, tú nada más recuerda eso, al niño recién nacido no se le tiene que forzar para comer leche. O sea, los niños solitos piden. Cuando una persona ha nacido de nuevo, esa persona lo necesita, lo busca, las cosas de Dios. Número 2, el que ha nacido de nuevo ama a sus hermanos cristianos. Dice Pedro, 1 Pedro capítulo 1, es el mismo libro que vimos anteriormente en el punto número 1, pero ahora es el capítulo 1, ¿verdad? El primer versículo que vimos estaba en el capítulo 2. Ahorita es el mismo libro, 1 Pedro, pero en el capítulo 1 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjate
lo que dice. Y luego dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí dice, hay que notar el orden de las cosas. Pedro no dice, para ser purificados o renacidos, tienes que amar a los demás o tienen que amarse unos a otros, sino dice, puesto que ustedes ya son purificados, dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿sí?, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos, ¿verdad?, unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, el orden de las cosas no es primero amo y después me purifico, no, sino primero Dios tiene que cambiar tu corazón, primero tú tienes que venir a Dios para que Dios te cambie la vida, y cuando cambia tu vida, entonces puedes amar como Dios quiere que tú ames, ¿verdad? Y esto se hace importante en dos puntos. Amor fraternal, dice, no, ¿qué? No fingido, ¿sí? O sea, ¿cómo sería un amor fingido? Algo que no se siente de corazón, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo podemos demostrar un amor fingido? Pues cuando lo forzan, o sea, que sea. ¿Cuándo qué? Lo forzan a que suceda. Cuando lo forzan a que suceda, ¿ok? ¿Sí? O sea, el amor fingido pudiera ser algo como de ocasión, ¿verdad? O sea, algo de que, bueno, pues te encuentro y te digo, hola, ¿qué tal, no? O sea, como algo muy a la fuerza, ¿no? Por decirlo así. Pero el amor, dice aquí, fraternal, no fingido. ¿Cómo sería el amor no fingido? O sea, por el contrario, ¿cómo podríamos dar un amor sin fingimiento? Así como busca la palabra naturalmente, así tiene que ser también el amor fraternal natural, o sea, que te nazca, que tú busques dar amor de manera natural. Claro, o sea, el amor tiene que ser algo natural, algo que realmente, o sea, más allá de una sonrisa, que también es bueno, o sea, no está peleado, ¿verdad? El hecho de sonreír, saludar, cuando nos vemos aquí los domingos o cuando nos veamos entre semana, etcétera, bueno, pues no está peleado, ¿verdad? O sea, vamos, no es, pero podríamos decir que pudiera llegar a ser fingido si solamente se manifiesta de esa manera, ¿verdad? O sea, si no pasamos más allá del saludo, o sea, si solamente llevamos años de congregarnos o de venir a la iglesia, a las mismas personas, y te preguntan, oye, ¿y quién va ahí? ¿O quiénes son parte de esa comunidad? ¿Sí? Yo quiero decirte que nosotros somos una comunidad, por eso no tenemos problema de invitar inclusive a las personas que asisten a nuestro comedor, de venir a la iglesia, y de las personas que vienen a la iglesia, invitarlos al comedor, porque somos una comunidad, ¿verdad? O sea, sí están separados en edificios sin nombres, pero nosotros no somos diferentes, somos las mismas personas que estamos aquí, somos las mismas personas que vas a encontrar en Santa Cecilia, ¿sí? O sea, no nos cambiamos, no nos mutamos, no nos quitamos el traje de una cosa y aquí somos otra, no, somos las mismas personas. Lo mismo que te vamos a decir aquí, te lo vamos a decir allá. Por eso no importa si vienes aquí o vas allá. Es la misma enseñanza. Aquí es por temas de día y de espacio y de lugar. Aquí está más cómodo. Pero podemos también, las reuniones de oración las hacemos allá. Los sábados las hacemos en el comedor. Y no tenemos ningún problema, ¿verdad? O sea, el sentido aquí es que si nosotros somos parte de una comunidad, pasan años, y usted, por ejemplo, no sabe quién está sentado a su lado, no, a lo mejor hoy no es, se pasa, ¿verdad? A lo mejor usted tiene un domingo, 2 domingos de haber venido, pero yo digo en el supuesto, ¿verdad?, que viniera usted y que estuviera 1 o 2 años sentándose en la misma silla y al lado de usted se sienta otra persona y alguien le pregunta, oye, ¿y cómo se llama el que está a su lado? No, pues quién sabe cómo se llama, la verdad nunca le pregunté. Ah, ok, ¿y dónde vive? No, pues quién sabe, yo nunca le pregunté. Oye, ¿sabes si tiene familia? ¿Quién sabe? Yo nunca le pregunté.
Oye, ¿y será casada? O, no, pues quién sabe, yo nunca le pregunté. ¿Me entiendes? O sea, entonces, ¿qué tipo de comunidad somos? ¿Sí? O sea, ¿podrías tú decir que tienes un amor fraternal no fingido? Pues a lo mejor sí sería fingido, ¿verdad? O sea, no, como repito, no estoy echando ninguna culpa ni es nada que ver, ¿verdad? O sea, estamos disculpados todos el día de hoy. Pero en este sentido, lo que quiero dar a entender es que somos una comunidad. Entonces, como comunidad tenemos que hacer una comunidad. O sea, ¿cómo se hace una comunidad? Bueno, pues intercambio el teléfono, sé dónde vives, en qué trabajas, qué estás haciendo en la semana. Si tienes un problema, pues a la primera persona que podrías llegar a llamar, no digo que sea una obligación, porque no se trata de poner cargas a nadie, pero tendrías la confianza de llamar a alguien de los que estamos aquí si tuvieras una necesidad, ¿sí? O sea, se me cayó el niño, lo llevé al hospital, ¿a quién le llamo? Pues a veces pensamos, no, pues le voy a hablar a este. Dentro de los 5 primeros contactos que tú tendrías, a lo mejor no sería ni uno solo de los que estamos aquí, ¿sí? O sea, a eso me refiero cuando dice la palabra de Dios mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, ¿cómo? De corazón puro, ¿sí? O sea, cuando tú amas a alguien entrañablemente, naturalmente sabes quién es, ¿verdad? O sea, no puedes amar a alguien entrañablemente si no sabes quién es, ¿verdad? No vamos a ser como los fans, ¿no? Que tienen su póster de su artista favorito y lo aman y saben todo de él, y el artista pues no sabe ni quién eres, ni cómo te llamas, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que si nos conocemos, bueno, pues tenemos que saber un poquito, por lo menos. O sea, no se trata de invadir la privacidad de las personas, porque tampoco en eso es saludable, pero sí por lo menos pues saber un poquito y también tener ese amor para que tú puedas decir, oye, yo sé que con los hermanos de la iglesia yo cuento con ellos. Y nos hablamos de hermanos no porque seamos una religión, sino hermanos viene del concepto de que somos hijos de un mismo Padre, ¿sí? ¿Quién es nuestro Padre? Dios, Jesús, ¿verdad? Y entonces todos somos hijos suyos. Si todos somos hijos, ¿qué venimos siendo? Hermanos, ¿sí? Por eso decimos hermana, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, ¿sí? Simplemente es un concepto que los cristianos lo manejamos de esa manera. O sea, sabemos que tenemos un mismo Padre, por eso somos hermanos entre nosotros. Entonces yo sé que mis hermanos pues tienen el interés de mí, ¿sí? O saben de mí, o quieren ayudarme, o quieren, si me ven mal, también como un grupo de apoyo. Eso no es solamente de los cristianos, pero sirve mucho como un grupo de apoyo, de que oye, saben que si yo llego a caer en algo malo, no me van a dar una patada, no me van a juzgar, no me van a decir, mira, ya tú ya no puedes entrar porque te vimos acá. O sea, no es para eso, sino es, si me ven en algo mal, me van a decir, ven, te ayudo, o sea, te apoyo, ¿sí? ¿Qué es lo que te hace falta para yo sostenerte y que puedas levantarte? ¿Sí? O sea, no es como para decir, ya te vi, bueno, pues esta persona, pastor, el próximo domingo no entra, no le abra la puerta porque fíjese que se portó mal. O sea, no estamos en ese juego de estarnos denunciando unos a otros para ver quién está mal, sino estamos para apoyarnos, para sostenernos, para levantarnos si estuviéramos caídos, ¿verdad? El amor fraternal, como el amor no es igual al amor al prójimo en general, ¿verdad? El amor fraternal se basa en un parentesco espiritual. El Espíritu Santo que vive en mí corresponde al Espíritu Santo que vive en mi hermano, ¿verdad? Dice por ahí un escrito de un predicador: Dios ama a todos los hombres con amor benevolente, pero Él no siente un amor agradable hacia aquellos que no están viviendo vidas santas. Los cristianos de la misma manera no podemos mostrar un amor agradable unos a otros sino en proporción a nuestra santidad. Si el amor cristiano es el amor por la imagen de Cristo en su gente, entonces nunca puede estar activo excepto donde esa imagen
exista, ¿sí? O sea, lo que quiere decir este predicador es que cuando nosotros vemos el amor de Dios en una persona, nos identificamos, ¿sí? O sea, cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón y otra persona descubres que también lo tiene, pues también tienes esa conexión de decir, esa persona también busca lo mismo que yo. Entonces se hace un vínculo de amistad, ¿verdad? De amor, ¿sí? Entonces, número 3, el que ha nacido de nuevo no vive en pecado, ¿sí? Vamos a ver primero de Juan 3, 6 al 9. Dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fíjate qué buen versículo. A veces muchas personas parece que no han encontrado, ya lo puedes quitar, no han encontrado este versículo. Es tan sencillo y tan útil, porque a veces como que las personas piensan o se han acostumbrado, muchos predicadores evangélicos se han acostumbrado a decir, todos somos pecadores, no hay justo ni a un uno, ¿sí? O sea, pero yo te quiero decir, si tú lees la Biblia, en toda la Biblia no se le llama a los cristianos pecadores. ¿Sí me explico? O sea, en ninguna parte, yo te invito a que tú busques en tu Biblia, si en alguna parte de la Biblia a los cristianos se les dice pecadores. No vas a encontrar esa combinación, cristiano-pecador, no. Cuando se habla de personas pecadoras, impíos, inconversos, gentiles, son personas que no conocen a Dios. Pero personas que conozcan a Dios, siempre se les identifica de una manera diferente. Incluso se les llama a los santos, los llamados, los cristianos, ¿sí? Es necesario aclarar. El verso 9 dice, el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, ¿sí? Aquí muchas personas se llegan a hacer como que bolas, en el sentido de que realmente dicen, ¿cómo es que no puede pecar? O sea, si todos pecamos, o qué pasó si yo llego a caer en una situación, porque tanto hay dos pensamientos, ¿verdad? O sea, las personas que dicen, no se puede vivir en santidad, o sea, nadie es santo, solo Jesús fue santo, no hay bueno, solo hay uno, solo Dios, entonces todos somos pecadores y tenemos que vivir en pecado. Y hay otras personas que dicen, no, nadie puede pecar, todos, el día que pecares vas a morir, te vas a ir al infierno. Entonces, realmente aquí es importante que nosotros veamos que también dice en el versículo 1, es el que sigue, primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. ¿verdad? O sea, es el mismo Juan el que dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? O sea, aquí nos está diciendo la palabra de Dios, o sea, es el mismo Juan, el que vimos es Juan 3, y aquí nos regresamos un capítulo. El mismo Juan dice, estas cosas les escribo no para que pequen, o sea, no para animarlos a pecar, sino para que no pequen. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado, ¿sí? ¿Cuántas veces, yo le voy a preguntar a alguien, o sea, no a alguien específico, pero cuántas veces uno podría pensar que consultas a un abogado en la vida? O sea, simplemente, ¿quién nunca ha buscado un abogado en la vida de los aquí presentes? Levante la mano. O sea, yo sí, ¿verdad? No voy a decir que no, sí he necesitado abogado. Pero ¿cuántos nunca han visitado un abogado? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues sí, o sea, yo creo que hay bastantes personas que nunca, a lo mejor en tu vida, puede ser que llegues a necesitar un abogado.
necesitas un abogado para muchos trámites y para muchas cosas, ¿sí? Inclusive a veces por una situación de tránsito puedes necesitar un abogado. Pero simplemente dice aquí la palabra de Dios, por eso busca las palabras adecuadas. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado. ¿Cuántos seríamos los pecadores? A lo mejor si somos cristianos, ¿cuántas podríamos llegar a pecar? Bueno, pues a lo mejor entre todos nosotros sería normal, como en el caso del abogado, que la mitad pudiéramos llegar a caer en pecado. Pero la otra mitad también pudiera ser normal, que dijéramos, no, nunca he necesitado el abogado, nunca he necesitado que Dios me vuelva a perdonar. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ahora sí regrésate al verso 9 de 1 de Juan 3:9, dice, todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. O sea, aquí es importante las palabras, dice, no practica, ¿sí? Si yo me emborracho cada viernes, ¿qué hago? ¿Practico o no practico? ¿Sí? O sea, soy un practicante del pecado, ¿verdad? Si yo le soy infiel a mi mujer cada 6 meses, porque cada 6 meses salgo de viaje y cada que salgo de viaje le soy infiel, ¿es una práctica de infidelidad? Sí, sí. Aunque sea con otra persona. Sí. O sea, siempre es diferente la persona, o sea, son mujeres diferentes, no tengo una segunda, pero siempre con diferentes cada 6 meses. ¿Es una práctica? Sí, ¿verdad? Así debemos de juzgar, ¿eh? ¿Ok? Entonces, fíjate cómo sí entendemos, ¿verdad? O sea, cómo sí nos queda claro qué es una práctica y qué no es una práctica, ¿verdad? Si yo en algún momento me llego a molestar por una situación y ya no se vuelve a repetir, ¿es una práctica? Pues no, ¿verdad? No es una práctica, ¿sí? O sea, aquí dice, lo importante es todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, ¿sí? Aquí no nos confundamos diciendo, oiga, pero es que en el otro versículo dice que sí. No, ok, entendamos lo que nos quiere dar a entender. La Biblia dice, al siguiente versículo, pásate, estas cosas escribo ¿para qué? Para que no pequéis, ¿ok? Entonces realmente lo que Dios nos quiere dar a entender es que ciertamente el cambio en la vida sucede, y el que ha nacido de nuevo no es un pecador, ¿sí? Puede llegar a caer, sí, puede llegar a caer, mas sin embargo no es un practicante del pecado, es una persona que vive enfocado en su vida cristiana, y por tanto se puede decir que vive en santidad. Sí puede llegar a caer, pero imagínate, si yo sé que cada vez que salgo me voy a enojar con mi vecino porque me deja atravesado el carro, ¿es normal o es cuerdo que yo siga haciendo todos los días lo mismo, enojándome con el vecino? No, o sea, ya sé dónde está mi problema. Mi problema es un problema con el vecino, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, probablemente primero ir a orar a Dios. Señor, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué tengo ese problema con mi vecino? Ayúdame que mi corazón no esté agarrando coraje o amargura, o a lo mejor yo traigo algo de atrás con ese vecino. Mejor, Señor, sana mi corazón. Yo lo perdono de todo corazón. Perdóname mis ofensas, como también nosotros perdonamos a qué? A los que nos ofenden, ¿ok? Entonces, lo perdono de todo corazón, lo bendigo, y entonces ahora sí, voy y hablo con mi vecino. Oye, vecino, ¿podría hacer a un ladito su carro? ¿O cómo nos podemos poner de acuerdo? Porque yo, la verdad, me está metiendo en un problema todos los días. ¿Entiendes? Hablando se entiende la gente, ¿sí? Caso contrario, si yo salgo y le empiezo a gritonear y a pitar con el carro y quítate, y a lo mejor hasta terminamos a los golpes, ¿sí? O sea, necesito yo realmente demostrar lo que hay en mi vida, ¿sí? Entonces, si realmente somos hijos de Dios, pues realmente tenemos que ver que sí podemos llegar a caer, pero cuando llegamos a caer, entonces voy al abogado, le pido la ayuda y Dios me va a dar eso para no estar recurrentemente cayendo. A veces nosotros mismos nos gusta en lo que caemos, y ahí es una, como dicen, una bandera roja, ¿no? Pablo escribe algo parecido, 1 Corintios 6, verso 9 al 11.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era a algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí nos aclara y nos dice, sí, pudiste haber sido todo lo que dijimos anteriormente, pero ya habéis sido, ¿qué? Santificados, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos da a entender? Sí hay un estatus de santificación, sí hay una santidad. A veces pensamos o decimos, no, santos, no, solamente los que el Papa menciona, ¿no? Solo los que él, ¿cómo le llaman? Canoniza, exactamente. Solamente los que el Papa llega a canonizar ya son santos. No, nosotros todos somos llamados a ser santos. Simplemente la santificación es apartarse del mundo. Si yo ya no quiero estar en el mundo, me separo, ¿saben qué? A mi club de amigos, hasta aquí llegué, hasta luego, pero yo voy a seguir el camino de bien, ¿no? Entonces, la vida de un cristiano claramente hay un antes y un después. Algunos de los corintios eran antes pecadores, a los que escribe aquí Pablo, obvios de una categoría de las que mencionó anteriormente. Por eso dice, antes eran algunos de ustedes, pero ahora ya no lo son, ¿sí? O sea, no son personas que siguieran en ese mismo estilo de vida, fueron liberados del pecado. Si alguien, o nosotros, o usted, no ha experimentado ese antes y después en su vida, entonces no es un cristiano, en las palabras mismas del apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a ir al punto número 4, es el último punto. El que ha nacido de nuevo tiene dentro de sí el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo. Dice Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que ha nacido de nuevo tiene dentro de sí esta confianza como de un niño. Dios es mi Padre, me ha adoptado y me ha recibido como su hijo, ¿sí? O sea, no es fácil describir en qué consiste el testimonio del Espíritu Santo, pero una cosa sí te puedo decir, que nadie en este mundo, nadie te puede decir tú eres hijo de Dios o tú no eres un hijo de Dios, ¿sí? A menos que obviamente dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cómo puede juzgar un predicador, un pastor, una persona que te diga, oye, no andas bien? ¿Por qué te puede juzgar? Bueno, porque evidentemente tus obras hablan en contra de lo que tú dices ser, ¿verdad? Pero el testimonio de que eres un hijo de Dios, yo no te lo puedo dar. Nadie te lo puede dar. No te pueden dar un certificado se imprime y ya, pero eso no es el pase al cielo. Tú no puedes recibir porque digas, es que yo me bauticé o me voy a bautizar y eso me da la entrada al cielo. No puedes tampoco confiar en eso. Sí es un mandamiento para el cristiano, para el hombre, para la mujer, el bautizarse cuando se es adulto, porque a veces uno comete el error de bautizar al bebé y el bebé no sabe lo que está haciendo. El bautizo tiene que ser algo consciente que la persona haga, ¿verdad? Pero en este caso, si la persona realmente, ¿cómo puede definir el testimonio del Espíritu? Es una certeza que Dios te da, ¿sí? O sea, una seguridad que tú tienes en tu corazón de que tú eres un hijo de Dios. Y eso no te lo va a dar ni un sacerdote, ni un pastor, ni una iglesia, nadie. Eso solamente es Dios el que te da esa certeza. ¿Cómo te la da? Porque sabes que está en tu corazón Dios. ¿Y cómo sabes que está en tu corazón Dios? Porque cumple sus mandamientos, ¿sí? O sea, porque realmente has nacido de nuevo, porque realmente estás con Dios, ¿sí? El testimonio del Espíritu Santo es una seguridad que Dios mismo coloca dentro de sus hijos. Es como dice la palabra, que Él va a venir a sellar a cada uno con el sello y entonces se los va a llevar solamente los que estén sellados
con el sello de Dios. ¿Cómo va a ser ese sello? ¿Quién te lo va a poner? Pues solo Dios. ¿Sí? No es algo que tú vayas a procurar o que alguien lo vaya a tener. ¿Sí? Los criterios entonces del Nuevo Testamento que podemos aplicar para examinarnos a nosotros mismos serían las siguientes preguntas para finalizar. Termino con esto. Número 1, ¿tengo hambre y sed de las cosas de Dios? Eso es para que usted mismo o misma se lleve algo importante el día de hoy. A preguntarse en lo personal, no vamos a hacer un cuestionario a nadie. ¿Tengo hambre y sed de las cosas de Dios? ¿Realmente quiero orar? ¿Amo orar? ¿Sí? Tendríamos que preguntarnos así rápidamente. Esta semana que pasó, de los 7 días, desde el domingo pasado que estuvimos aquí, que estoy aquí nuevamente, ¿cuántas veces ocupé tiempo para orar? No te pregunto cuánto tiempo, porque puede ser subjetivo, pero ¿cuántas veces destinaste un tiempo para decir voy a cerrar mis ojos y voy a dirigirme a Dios? ¿Cuántas veces oraste en esta semana? ¿Podrías decir 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7, 7 de 7? ¿O esperaste hasta nuevamente llegar a la iglesia, porque la última oración que hiciste fue en la iglesia, y llegas nuevamente a la iglesia y otra vez? Este lugar sí podemos orar, pero no es tu lugar de oración, ¿sí? O sea, aquí sí, cuando venimos oramos, pero no es el lugar donde tú únicamente vas a orar. Tienes también esa parte de responsabilidad. ¿Tengo hambre y sed de las cosas de Dios? Si tengo hambre y sed de las cosas de Dios, ¿cuántas veces abrí mi Biblia? ¿Tengo Biblia? Y si la tengo, ¿la abrí? ¿Cuántas veces la abrí? 5 de 7, 3 de 7, 7 de 7, 1 de 7, o esperé hasta el siguiente domingo para que me proyectaran una porción de la Biblia en la pantalla. ¿Tengo hambre y sed de las cosas de Dios? Ahí tenemos que ir examinando. Número 2, ¿tengo en mí un amor no fingido hacia otros hijos de Dios, en quienes Cristo vive igual como en mí? Tendríamos que pensar también en cosas puntuales, ¿verdad? O sea, realmente tengo un amor de Dios hacia otras personas. A lo mejor tú puedes decir, amo a mis hijos. Qué bueno, y qué bueno que tus hijos sean amados por ti. Eso es importante. Pero más allá de tu vínculo de familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, más allá de eso, hay amor hacia otras personas. También tienes esa, vuelcas tu importancia, tu interés hacia otras personas, que también, o sea, aportamos, ayudamos a otras personas. Ayudo a la iglesia, ayudo a las personas, otras familias del comedor, las que van al comedor. Tengo amistad con esas personas también, las conozco, las ayudo, también nos apoyamos como comunidad. Estamos haciendo una comunidad como iglesia, ¿sí? Número 3, no vivo en pecado. Es la presencia de Dios tan real para mí que me retiene del pecar. O sea, cuando tienes una situación en la cual no espero que todos sepan todos los pecados del mundo, ¿sí? Porque a lo mejor no llegamos a saber todos qué es pecado, qué es lo que es el pecado, pero al menos lo que yo sé o lo que yo defino como pecado, me es difícil, o sea, realmente me siento mal de hacer las cosas que yo sé que están mal, o se me hace muy natural. Por ejemplo, mentir. Soy bien mentiroso, soy mentirosa, y rápido se me sale la mentira, y hay personas que dicen, ya no sé ni siquiera cuando hablo verdad y cuando hablo mentira. O sea, se me hace muy sencillo decir mentiras, o realmente cuando estoy tentado o tentada a decir una cosa que no es, hasta yo solito digo, no, espérame, déjame pensar qué fue lo que pasó. O sea, me detiene algo, realmente siento que Dios me dice, hey, detente, ¿sí? Tranquilo. O cuando me voy a pelear con alguien, ¿tengo un freno para pelear? O es como que mi propio impulso me dice, dale con todo, ¿sí? Peléate, que no te ganes, ¿sí? O sea, ¿realmente tengo ese freno para pecar? ¿O tengo como que me voy en resbaladilla? ¿Sí? O sea, no vivo en pecado. Es la presencia de Dios tan real para mí
que me retiene de pecar. O sea, hay cosas que quisiera a veces hacer, siento la tentación, pero hay una voz que en mí que me dice, no, detente, no lo hagas. Okay. Bueno, entonces yo sé que Dios ahí está actuando en mi corazón. Yo sé que ahí Dios está presente, porque no me deja irme al mundo, irme a lo que está mal, ¿sí? A lo mejor esa voz interior que te dijo hoy a ti, ve a la iglesia, no faltes, ¿sí? Para eso también tienes en otras ocasiones. Y finalmente tengo en mí el testimonio del Espíritu Santo de que soy un hijo o una hija de Dios. O sea, realmente estoy consciente. Si hoy me fuera Dios me mandara a llamar, porque no estamos exentos nadie. O sea, si hoy yo saliera de este lugar, pasa un camión y ¡pum! Me arrolla y me voy directo al cielo o a la presencia de Dios. Sé que cuando llegue a la presencia de Dios, Dios me va a decir, pasa, bendito de mi Padre. O sea, tengo esa seguridad de que soy un hijo de Dios y que Dios me va a recibir, o tengo dudas en mi corazón y de repente pues hay que resolverlas, ¿verdad? Yo se lo pido, se lo recomiendo, que no deje pasar un día sin que usted realmente tenga una certeza de a dónde va su alma, porque si tiene preguntas, si tiene cosas pendientes, no hay que dejarlas de esa manera. Vamos a terminar con un texto que dice Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios, y luego del verso 6 al 8, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esta escritura está pensada, está escrita precisamente para aquellas personas que el día de hoy digan, yo no tengo esas características. Esas características que tú hablaste el día de hoy no tienen que ver nada conmigo, o nunca me habían pasado por la mente. Bueno, si tú crees que esto es algo muy fuera de lo que es tu vida el día de hoy, la palabra de Dios te dice, venid a las aguas, ¿sí? O sea, a los sedientos, vengan a las aguas, compra sin dinero. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Compra sin dinero. Pues la gracia de Dios. Por eso Jesús vino a morir por ti y por mí, para que podamos tener vida eterna, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos dice? Buscar, ponme los versos 6 al 8. Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle tanto que está cercano. Y te dice qué es lo que tienes que hacer. Deje el impío su camino. Acuérdate que te digo, Dios nunca dice que el creyente sea un impío o que el cristiano sea un pecador. Aquí está hablando de las personas que no conocen a Dios, es una persona pecadora. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, ¿sí? O sea, deja tu camino de pecado, deja tu mente de pensar cosas al revés de lo que Dios quiere, perversidades o amarguras o enojo, cosas malas, vicios. Dice, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia. O sea, hay misericordia. Y dice, al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? En perdonar. O sea, hay misericordia y hay perdón para ti el día de hoy. Si tú tan solo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer si quiero que Dios me perdone? Alejarse. ¿Y qué otra cosa? Pedirlo. O sea, en aquel día dirán, ¿por qué no me perdonó Dios? Pues porque nunca se lo pediste, ¿sí? A veces no solamente es venir a la iglesia todos los domingos a decir perdón, y todos los domingos perdón. No es el sentido.
pero dice, por eso dice, deje el impío su camino, ¿verdad? ¿Sí? Como dijeron, en primer lugar, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, pero dice, vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, hay perdón, hay misericordia, sí hay una salida, ¿verdad? Pero tenemos que tomarla, tenemos que decidir, ya lo puedes quitar, decidir acercarnos a Dios, ¿sí? Espero que la próxima semana podamos seguir hablando acerca de cómo nos podemos acercar a Dios en un momento dado. Si nosotros, por ejemplo, queremos arrepentirnos, queremos creer, queremos realmente ser hechos hijos de Dios, nacer de nuevo, lo que quisimos el día de hoy fue dar esas señales. ¿Cuáles son las señales? En donde yo hoy sé al final de esta enseñanza dónde estoy parado. ¿Realmente he nacido de nuevo o necesito nacer de nuevo? Amén. Muy bien, pues vamos a orar, si gustan ponerse de pie para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque podemos venir aquí, Señor, a tu casa, a recibir una palabra, a escuchar un mensaje, a poder pensar en la eternidad, Señor, pensar en nuestras almas. Yo te pido para que realmente este mensaje se quede en nuestro corazón, realmente podamos anhelar esa leche espiritual que tú tienes para nosotros, esa bendición de vida eterna que nos has prometido y que está preparada para todos tus hijos, Señor. Queremos ser realmente esos hijos tuyos, queremos realmente no tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, sino realmente pedirte y que tú produzcas en nosotros esos frutos de vida eterna, Señor. Gracias por tu amor, por tu palabra, por cada uno de nuestros niños que hoy se acercan aquí, Señor, también a recibir una enseñanza, que sigan siendo bendecidos en su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén.